¿Tenemos que dividir la vida entre momentos dolorosos y momentos alegres? ¿Es necesario tener únicamente uno o el otro? ¿O se pueden tener los dos a veces? ¿Cómo es la vida? ¿Y cómo es la vida cuando tenemos a Dios? Vamos a meditar sobre eso el día de hoy, mis hermanos. Te invito antes a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundamente, invitando al Espíritu de Dios a que entre nosotros. Respiramos profundo. Dejamos que Dios nos vaya llenando. Le decimos: Espíritu de Dios, ven a mí, te lo pido. Lléname de tu presencia. Concédeme meditar, aprender de ti, pensar en ti. Y también escucharte para que tú me hables al corazón, Señor. No solo por medio de esta mini clase de teología y espiritualidad, sino también porque me hablas directamente y porque yo estoy dispuesto a escucharte. Bendito seas, Dios nuestro. Te doy gloria con mis hermanos diciéndote: gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis hermanos, el tema de hoy se llama ¿se puede ser feliz en medio de los sufrimientos? Es una pregunta porque, como les decía, mucha gente lo opone, o es una cosa o la otra, o estoy sufriendo o soy feliz. Pero eso es una equivocación, mis hermanos, porque no tiene que ser así. Hay veces que hay sufrimientos y no tienes que estar sin ser feliz. Puedes tener la felicidad de Dios y la paz aún en medio de los sufrimientos. Por lo general tendemos, como les decía, a poner la felicidad y el sufrimiento en extremos opuestos. Pensamos que o tienes uno o tienes el otro. Pero para los que vivimos con Dios, se puede tener los dos, aunque a veces sentimos más uno y a veces el otro. Ahora, la mayoría de la vida, para los que estamos caminando con el Señor, no estás brincando de gusto y de gozo y salte, no es normal. Recuerdo a un escritor que decía: la mayoría del tiempo yo estoy medianamente feliz. Eso es ya tener una vida muy feliz, mis hermanos, si la mayoría del tiempo estás medianamente feliz. No tienes que estar siempre al 100%. De hecho, no sería ni siquiera mentalmente saludable, emocionalmente posible. No tiene que ser así. Pero con que la mayoría del tiempo estés del lado de la felicidad, aunque no estés brincando de gusto, ya estás en el camino correcto y en la forma de vida que Dios nos ofrece. Jesús, nuestro Maestro, nos enseña que sí se puede tener los dos, sufrimiento y a veces dolor y felicidad. Y el saber esto, mis hermanos, es un gran consuelo, porque hay ciertos sufrimientos o dolores o enfermedades y cosas tristes que no podemos evitar en la vida. Van a venir, son parte de la vida. Incluso hay gente que de diario vive con un dolor. Pero eso no significa que no pueden ser felices. Claro que sí, teniendo a Dios en sus vidas, y vamos a hablar un poquito de ello. Jesús y los santos nos enseñan que aún el dolor puede ser causa de paz y gozo si se lo ofrecemos a Dios y permanecemos unidos a Él, si le encontramos un sentido divino espiritual al dolor y al sufrimiento. Para que el dolor no sea, por decirlo así, doloroso, tenemos que espiritualizarlo, al encontrarle un sentido y un propósito divino, en unión con Dios. Tenemos, por ejemplo, a Jesús en el huerto de los olivos, con un inmenso dolor, angustia, ansiedad, pena extrema, pero cuando se hizo consciente de que su Padre sabe lo que es mejor, que el Padre no se equivoca, le dice Jesús: Padre, yo te pido que me quites esta pena de la cruz que voy a sufrir, pero, como tú sabes mejor, confío en ti, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En ese momento, mis hermanos, su dolor fue bañado de la paz de su Padre Celestial. Y pudo hablar con tranquilidad a sus apóstoles que se habían quedado dormidos, aunque les reclamó, pero ya tenía más paz Jesús. Y también con tranquilidad le habló a los soldados cuando llegaron a la medianoche con Judas el traidor, que venían a apresarlo.
Tenemos a nuestras maestras, las Teresas, Santa Teresa de Ávila y Teresita del Niño Jesús de Lisieux, que sufrían muy penosas enfermedades las dos. Teresita al final de sus días, Teresa de Ávila durante toda su vida, y con gozo y paz ellas le ofrecían a Dios sus sufrimientos y dolores por el perdón de los pecadores y por la obra de evangelización y misiones que estaban haciendo. De hecho, lejos de rechazar el dolor, lo aceptaban con amor, y a veces hasta lo deseaban por amor a Dios. Lean sus vidas y van a ver de qué estamos hablando. De Teresita lean Historia de un alma. Ese libro te va a dar mucha, mucha luz, gozo y paz, y te va a hacer que te enamores de Dios. De Santa Teresa de Ávila lean su autobiografía que se llama El libro de la vida. Otros ejemplos de santos los tenemos en Conchita Cabrera de Armida, en San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, la Madre Teresa de Calcuta y tantos más que en medio de sufrimientos y enfermedades tenían el gozo y la paz de Dios. Y vean lo que nos dice la Sagrada Escritura en las palabras de San Pablo. Romanos 8:18 dice, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales, o sea, en nada lo que estamos sufriendo hoy en día, comparado con la gloria que habrá de revelarse en nosotros, con lo que va a ser el cielo. San Pablo no huía de los dolores y los sufrimientos y de las penas, y vaya que le tocaron muchos. En 2 Corintios 1:5 dice San Pablo, así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Mis hermanos, yo les he dicho en mis testimonios y mis clases que los momentos en que he sentido el mayor gozo de Dios ha sido en la oración durante tiempos cuando estoy sufriendo una gran pena. En esos tiempos que estoy en medio de una gran pena, un gran dolor, me pongo en oración y en esas oraciones es cuando he sentido más el gozo infinito de Dios, que al momento de estarlo sufriendo, de estar gozando eso, mis hermanos, le digo al Señor, Señor, todos los sufrimientos que he estado pasando, que yo los veía como una montaña inmensa, son nada comparados con este gozo, y con gusto, Señor, a la hora que quieras, hazme pasar por otro sufrimiento con tal de que me des estos minutos de gozo contigo. Porque es una probadita del cielo, mis hermanos, lo que Dios te da. Y se da cuando hay sufrimiento aceptado por Cristo. Dice San Pablo, entonces hay abundante consuelo. A eso se refiere en 2 Corintios 1:5. Luego en la misma 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice así, los sufrimientos ligeros y efímeros, o sea, pasajeros, que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que cualquier sufrimiento en la tierra. Es cierto, mis hermanos, es nada, es continuación de lo que les dije hace rato. Una pequeña pena sufrida por Dios te viene a traer mucho gozo en esta vida y ya no se diga en la otra, que es cuando experimentas la presencia de Dios. Esta cita que les acabo de leer es 2 Corintios 4:17. Filipenses 3:10 tenemos lo siguiente, lo he perdido todas las cosas a fin de conocer a Cristo, a fin de experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. He dejado todo para eso, dice San Pablo, para incluso participar en sus sufrimientos. O sea, cada sufrimiento que yo tengo, estoy acompañando a Jesús en los suyos, e incluso hasta la muerte. Con gusto lo hago. Filipenses 3:10, qué hermoso nos dice. Y en Romanos 5, del 3 al 4, dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Eso es lo importante. Sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza o fortaleza de carácter produce la esperanza. Palabra de Dios. Mis hermanos, quédate platicando con Dios y meditando sobre esto, y la respuesta a ese título, claro que se puede ser feliz, estar lleno de gozo en medio de los sufrimientos. Únete a Dios y encuéntrales la vida, el sentido espiritual y divino a tus sufrimientos con el Señor, y tendrás la paz que ni los gozos de este mundo ni los placeres te podrán dar. Honestamente no se comparan cuando sientes la presencia de Dios.
Quédate platicando con Él un rato, unos 15, 20 minutos y dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.